Bueno, vamos a comenzar porque finalmente creo que no hemos logrado animar a más gente, ¿no? Yo quiero agradecer sobre todo a la Fundación Ortega Marañón por habernos prestado el espacio. Esta es una actividad académica, pero que pretende también tener un carácter de divulgación. Yo soy decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, soy catedrática de Ciencia Política y, como han visto, pues muy vinculada a la casa. Y dadas las fechas en las que nos encontrábamos, cuando el profesor Manuel Alcántara, que se disculpa por no poder estar aquí con nosotros hoy, me planteó hacer un coloquio sobre Panamá y la llegada de Trump al gobierno, ¿no?, al poder en Estados Unidos, pues entonces realmente pensé que en la facultad no tenía sentido porque nos teníamos que ir todos a Somosaguas, que está súper lejos, y pensé que era mucho mejor hacerlo en la fundación, ¿no? Quiero agradecer a los dos investigadores del CIEPS que están aquí conmigo esta tarde por haber aceptado participar en el coloquio, y seguro que vamos a aprender muchísimo. Además es un tema bien interesante. Van a ver ustedes, yo tuve la oportunidad de escuchar a Miguel Antonio Bernal, ¿no? Sí. Que es, bueno, es un catedrático de Derecho Constitucional, yo creo, ¿no? Que forma parte, preside la Comisión de Reforma, y estuvo en la facultad además hace unos meses contándonos, ¿no?, la idea de que querían reformar la Constitución. Bueno, es algo que está presente en el gobierno de Mulino, pero bueno, no sé yo si llegará, ¿eh? La situación ahora seguramente ha cambiado y el tema geopolítico pues también hace que el gobierno esté valorando un poco si es necesario o conveniente políticamente empezar un proceso de reforma constitucional. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a presentar a los dos profesores investigadores. A la derecha, al extremo de la derecha, con su presentación, ¿de acuerdo?, está John Subinas. Yo le preguntaba porque había visto en su currículum que él es doctor en Sociología y Antropología Social. Efectivamente es doctor por la Universidad Complutense, por nuestra facultad, ¿de acuerdo?, pero tiene una amplísima experiencia en la región. Él me decía, ahora me contaba que prácticamente sus primeros trabajos de consultoría para organismos internacionales, sobre todo en la región, son del 2000. O sea, fíjense, 25 años dando vueltas, ¿no? La familia lo tiene que extrañar un montón. No, mejor allí, ¿no? Bueno, ya me llevé la familia, ¿eh? Bueno, se llevó la familia desde hace 6 años, está vinculado al CIEPS y bueno, es un centro de investigación. Fíjese, no es tan fácil, ¿eh? No hay tantos centros de investigación. Nosotros siempre cuando pensamos en América Central, en Centroamérica, pensamos en Costa Rica, ¿de acuerdo?, fundamentalmente, y pensamos en Flaxo, ¿de acuerdo?, la sede regional de Flaxo también en Costa Rica, pero bueno, y luego en la Universidad Centroamericana. Nosotros hemos tenido mucho trabajo en El Salvador, ¿de acuerdo?, pero es verdad que en el caso de Panamá los vínculos que hemos podido tener históricamente desde el punto de vista académico no han sido tan fuertes, o sea que espero que también podamos fortalecer esos vínculos, ¿no? Yo creo que conocí al que fue director del CIEPS, a Harry Brown, hace muchos años, porque yo creo que él se formó en Notre Dame, si no me equivoco, y yo me formé en Carolina del Norte, en Chapel Hill, y coincidimos también en varios seminarios internacionales en Estados Unidos. O sea, pero su doctorado estuvo en tu facultad. Sí, creo que conociste quizás a Carlos Guevara Mann, actualmente vicecanciller. No, conocí a Harry. ¿A Harry? Pero en Notre Dame. No, en Estados Unidos. Pero él hizo su carrera acá. Ya, y seguramente acá también, pero yo creo que le conocí en un LAS. Puede ser. Eso en un LAS, ¿de acuerdo? Bueno, y luego tengo al profesor Alfredo Castillero, que él es politólogo y él sí se ha formado, ¿no?, entre Inglaterra y Estados Unidos, fundamentalmente, creo. Inglaterra. En Warwick, ¿no? Tú hiciste una maestría, yo me acuerdo de Warwick porque tuvimos un ICPR ahí hace también bastantes años, ¿de acuerdo? Y luego un PhD en Portsmouth. La verdad es que también ha trabajado para organizaciones internacionales como Naciones Unidas, fundamentalmente porque además creo que tienes un ámbito de trabajo muy importante en temas de derechos humanos, ¿no? Entonces trabajaste en Naciones Unidas en el Comité de Derechos Humanos, has sido director general de Política Exterior de la Cancillería, y eres el coordinador de la maestría en Ciencias Sociales también de la Universidad de las Américas. He sido. Has sido, ya no. Esa maestría ya no es. Muy bien. Experto en derechos humanos, democracia, instituciones y actores políticos, ¿verdad?
bueno, si no me equivoco, como ven, dos grandes especialistas sobre Panamá, sobre Centroamérica, estoy segura, y sobre la región. ¿Cuál sería un poco, les voy a dar la palabra, pero un poco la idea, ¿no?, de este coloquio? Efectivamente, como veis aquí, lleva el título La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. La idea básica es, y la pregunta fundamental es, ¿qué ha cambiado, ¿no?, con la llegada de Donald Trump? ¿Y qué papel va a desempeñar Panamá y la región centroamericana en este contexto, ¿no?, bueno, pues yo diría de un cambio geopolítico desde el punto de vista de Estados Unidos en la región? Así que, ¿cómo queréis que empecemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos con John? Sí, bueno, yo voy a ir a lo concreto y tú quizás a lo general, no sé, bueno, no sé. Bueno, como queráis. Bueno, sí, básicamente mi presentación se centra en el caso panameño, que voy a hacer referencias. ¿Por qué Panamá? Panamá es un país que ha escapado siempre del radar, siempre la gente se fija en Colombia, pero básicamente con salvo los grandes escándalos que todos conocemos, el Panama Papers y tal, pues salvo esos pequeños o no tan pequeños capítulos, Panamá, al menos la política panameña, no ha tenido mucho interés, ni siquiera en la propia academia, ¿no? En las propias buscas en las universidades no hay mucha bibliografía al respecto, pero creemos que la cosa está cambiando, ¿no? Ahora creemos que Panamá es relevante y lo va a ser más, ¿no? Lo que nombraba antes Esther, pues básicamente con la llegada al poder del nuevo presidente la idea era atender a una determinada agenda, ¿no? Era la reforma constitucional, pero ya toda esa agenda la ha tenido que cambiar el gobierno y lo que era necesario se ha quedado en segundo plano y ahora pasa en primer plano lo urgente, ¿no? Y lo urgente atiende a algunos puntos que voy a señalar internos, pero a muchos elementos externos que no era lo característico, insisto, de la política panameña, que era una política donde estaba prácticamente ausente la política exterior. La política exterior panameña en las últimas décadas, pues incluso los propios gobiernos, la cartera de Cancillería, pues no ha sido una cartera que haya sido especialmente relevante, ¿no? Y bueno, voy a hacer unos pequeños antecedentes de la relación de Panamá y Estados Unidos. Aquí señalo 6 puntos, porque esto es el siglo XX, digamos, voy a hablar del siglo XX y siglo XXI. El siglo XX, la relación de Estados Unidos y Panamá ha estado caracterizada por el hard power, ¿no? Y digamos que los primeros años, los 20, 25 primeros años de la historia panameña, en la relación entre Estados Unidos y Panamá pasó a un soft power, una relación más de colaboración. Posiblemente además esa colaboración venía dada porque Estados Unidos puso el foco en otros lugares. La geopolítica norteamericana se enfocaba más hacia el Medio Oriente y América Latina pues se quedó un poquito más atrás. Entonces este tipo de relaciones pues, que habían caracterizado el siglo XX con las intervenciones militares, que son el listado es enorme, ¿no? Está muy centrado en Centroamérica y Caribe, pero también tenemos intervenciones en Sudamérica, es decir, era un tipo de intervenciones caracterizadas por acciones militares y la intimidación. Entonces, por empezar por ahí, pues en el caso panameño, Panamá se independizó de España en 1821 y poco después, tras la disolución de la Gran Colombia, Panamá pasó a formar parte de la República de Colombia, ¿no? Y tras unos años, pues en 1903, Panamá se separa de Colombia y declara su independencia, pero ahí el rol de Estados Unidos es muy importante, hasta tal nivel que Estados Unidos envió buques de guerra a la ciudad de Panamá y Colón. Digamos que el canal es una franja que va entre el Pacífico y el Caribe. El Pacífico es ciudad de Panamá, Colón es el Caribe, ¿no? Pues ahí enviaron barcos de guerra para proteger la nueva república y hubo negociación del tratado ahí, Bunó-Varila, que
garantizaba la construcción del canal y el control de la zona por parte de Estados Unidos, que fue un factor clave en esa independencia. Bueno, hay un proceso donde el canal se constituye como un enclave colonial, ¿no? Y no faltó de conflictos con la población local, ¿no? Pero el 7 de septiembre pues, se firma el Tratado Torrijos-Carter, el general Torrijos con el presidente Jimmy Carter, en el cual se plantea la devolución del canal a manos panameñas, que llegaría el 31 de diciembre de 1999, pero antes de esa devolución, en 1989 se da la invasión de Panamá, básicamente consigue derrocar al general Manuel Noriega y restaura la democracia. Es una democracia que viene gracias o impulsada por esa invasión, ¿no? Esto sería un poco los grandes puntos de a principios del siglo XX, pues tenemos ese momento, y he rescatado esta frase de Henry Kissinger, de la de ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo es fatal, porque me recuerda especialmente, me ha evocado especialmente este momento, donde las dos naciones en América que son realmente amigas, donde la población tenía una relación de favorabilidad con Estados Unidos, son Canadá y Panamá, y son las naciones o los países en el que la soberanía está atacada, ¿no? Es curioso, no países que son más contrarios o que han tenido más oposición a Estados Unidos, sino los principales amigos, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Por ejemplo, en la imagen del país en Panamá, más del 80% de la población tenía una buena valoración. Incluso ahora acabamos de terminar la encuesta, y la población sigue considerando, casi en la mitad de los encuestados, que el principal aliado de Panamá debería ser Estados Unidos, ¿no? La población considera 7 de cada 10 que las amenazas son reales, pero 28,5 considera que es poco probable que se cumpla, ¿no? Pero también quisiera mostrar esta ambivalencia, que consideramos que la administración norteamericana actual es perfectamente consciente de estos datos, que muestran una debilidad frente al pasado, ¿no? Aunque más del 80% considera que el canal debe permanecer, un 70,1% considera que el canal no le beneficia, ¿no? O sea, que digamos que quieren que sea panameño, pero no les beneficia. Esta idea del beneficio está muy vinculada a la idea de cuando se hizo el Tratado Torrijos-Carter, una promesa no cumplida de desarrollo. El canal no llegó a satisfacer todas las ambiciones, ¿no?, de la población. Bueno, pasado este momento tras la reversión del canal, bueno, ahí tengo 1999, disculpen la errata, por medio del referéndum en 2006 se aprueba la ampliación, y bajo la ola o por encima de la ola de esta ampliación y todas sus externalidades, Panamá consigue tener un crecimiento muy notable económico. Es un 7% de crecimiento versus el 3% de Latinoamérica. Aquí podéis ver un skyline de la ciudad de Panamá, que es realmente espectacular. Las personas, cuando llegan a Panamá y de repente ven esa pedazo de ciudad con esa cantidad de torres, dicen, esto parece Singapur, ¿no? Y efectivamente es así como se acabó denominando, después de este periodo de crecimiento, de la construcción, de la evolución, el Singapur latinoamericano, ¿no? A su vez, la democracia panameña se ha venido caracterizando por unos buenos resultados en diferentes índices. Ahí tengo varios, ¿no? Pero hay dos falencias que ha arrastrado el modelo, ¿no? Una de ellas es la desigualdad persistente. El modelo no ha conseguido reducir de forma significativa la desigualdad. Esto se puede ver que en la línea tanto del índice Gini, índice Palma y otros indicadores, siempre Panamá está en unos datos de mucha desigualdad entre los mayores y menores ingresos.
y una alta percepción de la corrupción. Eso se pueden ver en las encuestas de Transparencia Internacional o en las propias encuestas de nuestro centro de investigación, CIEPS. Y hay un capítulo que fue muy notable, que fue en la propia comisión del presupuesto de la Asamblea, uno de los magistrados, Alberto Cigarrista, llegó a manifestar que en este país robamos todos. Eso fue como una declaración que cayó muy pesado, pero hacía eco de esta percepción generalizada de falta de manejo pues, irregular de los fondos públicos, ¿no? Todo este momento de crecimiento de Singapur latinoamericano, en 2019 empieza a notarse dificultades, el crecimiento se reduce al 3%, pero fue en 2020 con el retroceso por la causa de la pandemia, un retroceso del 17,9%, cuando algunos de los equilibrios que habían sostenido al sistema, porque a pesar de todas las desigualdades había mucho crecimiento, pues esos equilibrios acaban de saltar por los aires, ¿no? Y se dan las dos grandes protestas de la historia democrática. En 2022 por la subida de los precios, por la guerra de Ucrania, y en 2023 por un contrato minero que acaba declarándose inconstitucional, ¿no? Estas son movilizaciones masivas que paralizan al país, que no se habían visto en la historia democrática. Bueno, pues después de esta situación, con todas estas manifestaciones, estas protestas y esta situación económica de cierta dificultad, llega el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno se enfrenta de repente también a este contexto de hard power por Estados Unidos, que vuelve la intimidación, vuelve la presión, la intimidación y la presión militar, con la presencia que ya contaré de más tropas norteamericanas que se han visibilizado, ¿no? Las cuatro grandes retos del país que se enfrenta al nuevo gobierno: uno es la reforma de las pensiones, que le ha costado una huelga general. El sistema de pensiones tenía dos sistemas, uno solidario similar al de España y uno de cuentas individuales, pero el sistema solidario se queda sin cotizantes, con lo cual estaba generando muchos problemas financieros al país. Entonces tiene que hacer una reforma el presidente, y esa reforma ha derivado en una huelga general, ¿no? Ha sido muy impopular. La otra cuestión es lo que denominamos el elefante en la habitación, que es el expresidente Ricardo Martinelli. Realmente el actual presidente Mulino no fue el candidato presidencial a las elecciones, sino él se presentó y poco antes de que, tras el inicio de la campaña electoral, fue inhabilitado por un caso de corrupción. Actualmente está asilado en Colombia, pero el presidente Martinelli sigue teniendo mucha influencia, tanto en el grupo parlamentario como en el propio partido, y es una figura muy popular. Entonces, ¿cómo va a lidiar el nuevo presidente con esta figura, ¿no? Y los dos grandes retos internacionales, uno no es tan conocido, que es el tema del extractivismo, ¿no? Ante la frágil situación de las cuentas públicas, existe la tensión o la tentación de volver a abrir la mina de Donoso, que es la que había generado todas las protestas, ¿no? Incluso el propio Trump se reunió con la empresa minera canadiense First Quantum Mineral en diciembre de 2024, y en la actualidad la minera ha abandonado los arbitrajes internacionales y ha comenzado un proceso de diálogo. Esta minera, para que nos hagamos una idea, en bolsa tenía un valor de unos 20.000 millones de dólares, es decir, 4 veces lo que costó la ampliación del canal. Digamos que es la mayor inversión extranjera de la historia de Panamá, por lo tanto, pero se encuentra, insisto, con una gran oposición, ya no solo de ambientalistas, de la ciudadanía en general y del movimiento popular, que se traduce en 2025 ha habido un tracking de encuestas, y siempre es más del 60% quien está en contra de su reapertura. Es decir, la reapertura
a pesar de que hay sectores económicos que lo ven necesario, se enfrenta a graves retos por la gran oposición y la inestabilidad política que puede generar. Y además, bueno, tiene la mediación de Trump, que ha sido un valedor un poco de la misma, ¿no? La cuarta cuestión, que es un poco también la cuestión por la que nos trae aquí, es el desafío de Trump de retomar el canal, que se planteó incluso desde el discurso de apertura. Digamos que en el discurso de apertura, si hizo Trump 9 menciones a países extranjeros, 6 fueron a Panamá, lo cual hizo que sonaran todos los semáforos, todas las alarmas en Cancillería. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos el centro de toda la acción internacional? Y estas amenazas han sido recurrentes. El gobierno ha reivindicado su soberanía y ha realizado una serie de concesiones, porque frente a este discurso de que China maneja el canal, que es algo que fácilmente se puede demostrar, es una falacia, ¿no? El presidente Mulino abandonó tratados comerciales como el Pacto de la Seda, y también aceptó acoger deportados, inmigrantes que son deportados antes de que fueran enviados de vuelta a su país de origen, lo cual ha tenido algunas complicaciones con organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pero a pesar de eso, las amenazas siguen presentes. Incluso recientemente el presidente Mulino y el presidente Trump han firmado un polémico memorándum de entendimiento, ¿no? que básicamente la finalidad era la seguridad y el comercio, pero según los críticos este memorándum posibilitaría tomar posiciones en bases militares al ejército, también posibilita la entrada de más ejército al país y el paso de barcos de forma gratuita, lo cual rompe el Tratado de Neutralidad, que es un tratado fundamental, ¿no?, en las relaciones de Estados Unidos. Es decir, que la situación es francamente riesgosa. Y es riesgosa no solo para Panamá, porque el canal de Panamá, como vemos en estos ejes, pues constituye uno de los grandes ejes del comercio marítimo internacional. Está el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca. Y sin más, bueno, este comercio marítimo es importante reseñar que representa más del 80% de la carga del comercio internacional, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, el comercio internacional es importante y está sujeto a unas negociaciones de un país de 4 millones, pequeño, que está, pues, una negociación bilateral que es poco sostenible. Entonces, digamos que hay que empezar a pensar en volver al orden comercial internacional y al multilateralismo. Una nación tan pequeña no puede hacerse cargo de esto. Y como decía la semana pasada el propio presidente, en Panamá ahora se está jugando la batalla comercial entre estos dos grandes potencias, entre China y Estados Unidos, y él planteaba que no debería ser así, ¿no? Entonces, volver a ese multilateralismo y sobre todo también poner un poquito más el foco en estas cuestiones, que son cuestiones muy relevantes, que a veces escapan de la mirada internacional, ¿no? Es parte del objeto de todas estas charlas que estamos dando en Europa, en España y tal, es un poco poner en el foco este tema, porque consideramos que tiene efectos no solo importantes a nivel interno, sino a nivel internacional. Con esto termino. Gracias, John. Sí. Pues Alfredo, cuando quieras. Cómo no, gracias. Como anunciaba o vaticinaba yo voy a dar una presentación complementaria que en cierto sentido me va a permitir ir hacia atrás en el tiempo, ¿no?, para encontrar o intentar identificar algunas de las posibles causas de lo que describe John también, y luego proyectar hacia el futuro algo de lo que podría conllevar este panorama particular, ¿no?
Naturalmente me concentro inicialmente en el caso panameño, después trato de elaborar algo, la temática geopolítica en sí, ¿no? Bueno, ¿por qué Panamá? John ha aludido con bastante énfasis y claridad a ello. Ese punto estratégico para el comercio marítimo mundial, ¿no? Eso es, digamos, relativamente obvio. Pero con demasiada frecuencia ignoramos el factor histórico y los antecedentes de esto, ¿no? Que un poco trazan la naturaleza de las relaciones entre los países, ¿no? Y también trazan la naturaleza de la sociedad panameña, ¿no? En el caso panameño, nosotros podemos presumir de haber sido globalizados tan temprano como cualquier otro país, porque es con el descubrimiento de Panamá, primero intelectualmente por Colón, que fue el segundo capitán de una empresa española que llega a Panamá y que entiende que eso es un istmo. Es decir, que él intuye que hay a través de eso un camino más allá. Y 12 años después, Balboa descubre efectivamente el Pacífico. Con ese descubrimiento se entiende que formamos un todo y que para llegar a ese otro ámbito al que querían llegar, que era el Asia, había que atravesar Panamá, ¿no? Eso hace no solo que Panamá esté, digo yo, tan tempranamente globalizado como cualquier otro país del mundo que se haya globalizado. Hay los que se globalizaron más tardíamente, una buena cantidad, sino que además Panamá asume un rol muy particular dentro del Imperio Español, porque a Panamá se le atribuye el rol de ruta monopólica, es decir, todo tiene que fluir por Panamá a el Imperio Español, ¿no? Desde el Imperio Español, ¿no? Hacia el Asia. Y ya ahí empezamos a encontrar algunas particularidades interesantes, porque, por ejemplo, gran parte del tráfico tenía que ver con plata, ¿no? Y tenía que ver con China, un tema que es solo recientemente estudiado y trabajado, ¿no? Entonces, a Panamá se le da este rol, decía yo, monopólico, pero además se le da un rol estratégico, ¿no? Un rol estratégico en la defensa del imperio, precisamente por la ruta. Y se va a generar una relación del imperio con la élite local, que va a tener acceso a los cargos públicos y es a través de esos cargos públicos, en alguna medida, en que va a administrar la ruta, ¿no? Y eso es importante porque se trata de un patrón que se va a repetir históricamente, que se va a repetir ya después de la presencia española, bajo la presencia colombiana, cuando Panamá en el 1821 se separa, como mencionaba John, de España y se adhiere voluntariamente a Colombia, principalmente por el temor a ser ocupado nuevamente por el Imperio Español, ¿no? Siendo Colombia un país vecino y militarmente poderoso, liderado además por Bolívar, que venía con un hálito particular, ¿no? de gloria y muchas batallas ganadas, ¿no? Y en ese momento, cuando Panamá se independiza del Imperio Español y pasa a Colombia, arranca el primer contacto entre Panamá y los Estados Unidos relacionado con la ruta de tránsito. Porque la primera embajada que envía Estados Unidos a un país independiente latinoamericano es a Colombia, y con un mandato muy particular: hablar sobre la posibilidad de la ruta panameña, de canalizar o de algún otro modo explotar la ruta panameña, tan temprano como en 1822, al año de la separación de Panamá de España. Y esto va a marcar esta preocupación, esta obsesión con la ruta para facilitar la llegada, obviamente, de bienes y personas de un extremo al otro de Estados Unidos, ¿no? Va a marcar el resto de la relación bilateral al día de hoy. Eso tiene un hito importante, que es la firma de un convenio entre Colombia y Estados Unidos llamado el Mayarino-Bitlac, que le da a Estados Unidos la potestad, la posibilidad de intervenir, interesantemente, para garantizar la soberanía colombiana en el Istmo. ¿Por qué? Bueno, porque había un movimiento continuo secesionista, separatista, panameño con respecto a Colombia. El hecho de que un país, quizá en un caso único, o seguramente muy cercano a único en el mundo, pida que un tercero
intervenga para asegurar su propia soberanía, es de por sí raro e indica la fuerza de ese movimiento. Pero eso es importante no solo como parte de una narrativa histórica o identitaria, no, es que es importante para lo que estamos discutiendo hoy, por el modo en que los Estados Unidos interpreta ese tratado. Ese tratado tiene solamente dos funciones muy claras. El tránsito de la ruta debe ser protegido, la pertenencia de Panamá a Colombia tiene que ser asegurada, poco más. Sin embargo, desde la primera intervención en el 1856, los Estados Unidos se da otras tareas. En ese caso, de la protección de la vida y bienes del conjunto de países occidentales, lo diríamos hoy, países europeos y los propios Estados Unidos, en Panamá. Y luego, en el 1885, vuelve a, digámoslo así, sobreinterpretar, por ser benévolos, ¿no? Por no decir que interpretar arbitrariamente ese tratado, al intervenir en asuntos políticos internos de Panamá e impedir el acceso al poder de una fuerza política. Y eso empieza a trazar un patrón de aprendizaje político, porque el conjunto de las fuerzas políticas panameñas empiezan a entender que sin el beneplácito de los Estados Unidos no van a poder llegar al poder. Eso no es solamente un hecho histórico, sino que tiene mucho que ver con cómo se realiza la política hoy en día en Panamá, un país que por excepción en América Latina tiene un conjunto de fuerzas que están todas escoradas levemente a la derecha del centro. Ahí yo no podría decir exactamente cuánto en las mediciones de opinión pública, así como las de élites parlamentarias, ¿no? Pero ese consenso tiene una larga trayectoria en nuestro país, ¿no? Y eso va a determinar un tema fundamental, que los Estados Unidos desde un comienzo, cuando no son una potencia de la magnitud que tienen hoy en día, ni siquiera la que tenían a inicios del siglo XX, se sienten capacitados para interpretar libremente y hacer su voluntad en territorio panameño. Y eso también es importante para la situación actual, cuando se firman instrumentos que se aduce, y eso es ya un tema de debate en el que no es necesario entrar, que no van a tener mayores consecuencias. El problema es que nosotros solemos olvidar que los americanos interpretan con bastante libertad los convenios que firman, ciertamente en el caso panameño. Eso continúa con la independencia de Panamá de Colombia, y ahí hay que mencionar un hito incluso previo al de la intervención americana en la independencia, que por supuesto que es esencial, que es que la guerra de los 1000 días, que es la guerra más cruenta de la historia de Colombia, al menos la guerra más cruenta, con dos bandos claramente identificables, por ponerlo de algún modo, que dura eso, 1000 días, más o menos 3 años, tiene lugar como última plaza fuerte liberal en una guerra entre liberales y conservadores en Panamá. Y esa guerra civil colombiana, con importante protagonismo y pérdidas panameñas, alcanza la paz en un acuerdo firmado en el buque cuyo nombre lleva, que es el Wisconsin, un acorazado. Es decir, que las intervenciones son continuas, cada vez motivadas políticamente de modo más transparente y juegan de modo cada vez más desnudo a la defensa de los intereses americanos. Y en ese sentido cabe agregar un dato que no es menor, que es que en el 19, salvo por la guerra mexicoamericana y la guerra hispano-cubano-americana, el país más intervenido en cuanto al número de ocasiones, en cuanto a días de presencia de las tropas y en cuanto al número de tropas desplegadas en el mundo entero, es Panamá. Lo que también da una idea de la importancia del país para los Estados Unidos. Es decir, no solamente hablamos de cómo se siente ante Panamá, es decir, capaz de intervenir, hacer cosas bastante a su arbitrio, a pesar de que Panamá en aquel momento todavía pertenece a Colombia, etc., el 19 nuevamente digo, sino que además le adjudica importancia a Panamá. Por eso le dedica tanta atención. Y cuando se da esa independencia de Colombia, la situación no cambia de modo tan abrupto, tan significativo, es decir, hay una profundización de la situación, ¿no?
Estados Unidos adquiere un nuevo rol en una república independiente, pero de por sí vulnerable por su relativa pequeñez, tanto demográfica como geográfica, pero sobre todo por su cercanía a Colombia, que quería recorrer aquellos territorios. Y se firma otro tratado llamado el Hei-Uno-Barila, y ese tratado, negociado por un extranjero, pero aprobado por la Cámara Panameña en su momento, se considera tremendamente lesivo al interés nacional. Pero aún así, con las concesiones absolutamente onerosas que le hacía a los Estados Unidos nuevamente interpretan generosamente para su beneficio ese tratado. Por ejemplo, despojan a Panamá de sus puertos, que no estaba contemplado en el Hei-Uno-Barila, ¿no? Y tienen una presencia militar de una magnitud y una orientación muy diferente a la contemplada en ese tratado, y además, vulnerando también la letra y el espíritu del mismo, desplaza poblaciones importantes en todas las áreas que ellos ocupan y que llegarían a llamarse la zona del canal. Reitero, se trata de eso, de que el pasado es prólogo, de que tenemos unos aldabonazos muy claros de lo que los americanos han estado haciendo históricamente en nuestro país y que pueden ser un aviso de lo que quizás quieran hacer con cualquier instrumento que se firme ahora y en el futuro próximo. En el contexto de este nuevo orden geopolítico emergente, de esta nueva administración estadounidense, a ratos imprevisible, pero quizás más predecible, o al menos con una visión más clara de lo que a veces creemos de la geopolítica internacional. Esta experiencia que les estoy narrando hace de Panamá el aliado de más larga duración de los Estados Unidos. Un aliado en ocasiones voluntario y hasta entusiasta, pero que en cualquier caso no solo ha tenido siempre alguna ambivalencia frente al aliado mayor, los Estados Unidos, ¿no?, sino que a menudo ha sido una alianza de naturaleza forzada, ¿no? Esa alianza de naturaleza forzada tiene otra incursión importante, que es la de 1989, aquella conocida que ya citó John, que se realiza en todo un país para atrapar a un solo hombre, el dictador de turno, un dictador sultanista, Manuel Antonio Noriega, y esa intervención hay que nuevamente leerla a la luz de las otras intervenciones, porque hace lo mismo que muchas de las otras intervenciones. Es decir, consolida la imagen de que los problemas graves de Panamá, los problemas políticos graves de Panamá, no lo pueden resolver los panameños, ¿no? Es decir, nuestra lucha por la dictadura en última instancia es una lucha trunca que resuelven los Estados Unidos por la vía de la invasión, ¿no? Hasta ese momento pues continúa esa alianza forzada, impuesta por las circunstancias y en ocasiones con algún grado de beneplácito de los locales. Y ese proceso de protectorado y semiprotectorado culmina en 1999, el 31 de diciembre, con el traspaso del canal de los Estados Unidos a Panamá. Es decir, que a partir del 2000, ya lo citaba John, hemos tenido un periodo largo de 35 años en que nosotros hemos administrado la totalidad de nuestro territorio. Y esto es bien importante. Panamá, que como mencionaba con antelación, al menos implícitamente, al hablar de sus intentos de separarse de Colombia, siempre ha tenido una identidad bastante particular, llamémosla así. No ha sido soberano en todo su territorio, salvo en los últimos 35 años. Esto es muy importante. ¿Perdón? 25. Sí, 25, perdón, 25. Es que han sido tan duros, la verdad. Nosotros durante el periodo hispánico, durante el periodo colombiano y durante el periodo de independencia tutelada por los Estados Unidos, siempre teníamos una explicación, a veces una justificación, en ocasiones sonaba una coartada, y era que otros estaban administrando lo panameño. Había mucho de verdad en eso, por cierto. Lo que ha pasado en este periodo más cercano es que nos ha tocado a nosotros administrar lo nuestro. Y si bien
hemos tenido ese gran crecimiento y lo hemos sabido explotar, que mencionaba John. De la mano de ese crecimiento hemos tenido esta gran desigualdad. Es decir, de hecho, son fenómenos que parecieran ir avanzando casi conjuntamente, casi codependientemente, el uno con respecto del otro. Y el impacto en Panamá de ese nuevo orden geopolítico y de las amenazas de tomarse el canal no puede leerse sin una lectura de lo local, que tiene que incluir esto necesariamente. Es decir, nuestro punto de vista definitivamente no es el mismo, eso es más o menos obvio que el de otros latinoamericanos, pero es muy particular por la naturaleza muy prolongada de esa relación, por la particular naturaleza de la misma, no solo lo prolongada, y por ese fenómeno particular de cómo nosotros hemos estado administrando el país en estos últimos tiempos. Y yo creo que hay algunas cosas ahí dignas de mencionar, ¿no? Ya lo anticipaba John, hay una percepción de corrupción que es grave, hay cierto indicio, ¿no? Algunos indicios, algunos elementos que nos acercan a prácticas cleptocráticas, sin decir que Panamá es una cleptocracia, que no estoy afirmando semejante cosa. Estoy diciendo que hay elementos del checklist cleptocrático que pareciéramos reunir, que nuestra institucionalidad es endeble, ¿no? Con carreras públicas insuficientes, frágiles e infradotadas, con limitaciones en materia de salud y educación impensables para un país del PIB per cápita panameño, ¿no? Con problemas de sanidad realmente extraordinarios para un país como el nuestro, donde alrededor de una cuarta parte de la población no tiene acceso regular al agua potable. No significa que no lo tenga nunca, no estoy diciendo semejante cosa, estoy diciendo que el acceso que tienen es limitado, ¿no? Es un país en que ese gran crecimiento que les decía que iba de la mano de la desigualdad también ha ido de la mano de lo que pareciera ser un creciente divorcio entre eso que algunos llaman la clase política, ¿no? Y los sectores populares, ahora lo uso en el sentido más amplio, ¿no? Los votantes, si quieren, los ciudadanos, que deberían sentirse representados por esa clase política, esos representantes suyos en los diferentes órganos del Estado, en el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Es ahí donde se va agotando ese gran proceso de crecimiento que John lleva del 2004 al 2018, que yo soy un poco más exigente y lo llevo cuando hay crecimiento de 2 dígitos, que es del 7 al 17. En los dos casos el crecimiento es extraordinario, nos coloca entre las economías con mayor crecimiento del mundo entero, ¿no? Y el problema es el legado de eso, es decir, ¿qué quedó después de ese crecimiento? La memoria de una bonanza, una desigualdad que no ha menguado, ¿no? Y ese movimiento social que enunciaba y describía John en su intervención. Es decir, el fin de esa bonanza, de esa expectativa de dar el salto al primer mundo, es el de una gran frustración, ¿no? Acompañada con la sensación de que todas esas otras cosas que yo enunciaba y muchas otras más están estancadas, no avanzan, no tienen una solución evidente en el corto o mediano plazo, que es lo que deriva, a mi entender, en ese activismo social que arranca con movimientos relativamente pequeños contra una reforma constitucional, luego contra la pandemia, y luego derivan esos dos grandes movimientos que mencionó John, contra el alto costo de la vida principalmente, y luego contra la mina, que acaba en una moratoria minera y demás. Y a su vez habría que agregar
que ahora mismo estamos en medio del movimiento social más dilatado, estamos en la 7ª semana, la agitación social más dilatada en la historia democrática reciente de Panamá, ¿no? Esto de tener un país con el crecimiento nuestro, con las particularidades nuestras, con 3 grandes movimientos sociales en 3 años, cercanos, porque en realidad el año pasado lo que hubo fue elecciones y creo que ahí se volcaron las energías esas. Pero en todo caso, que en los últimos 4 años haya habido grandes movilizaciones en 3 de ellos, es excepcional en la historia panameña y creo que en general en la de la gran mayoría de los países, no solo de la región, sino fuera de la región. Entonces eso nos está diciendo que algo está pasando en Panamá, que algo, en inglés dicen something's gotta give, algo tiene que ceder, o alguien tiene que ceder, ¿no? Alguno de esos poderes, alguno de esos actores, alguno de esos ámbitos debe ser mejor gestionado. Pues bien, es con ese trasfondo que les insisto en que hay que tener presente que llega la amenaza trumpista, ¿no? La amenaza trumpista llega, y yo siempre lo recuerdo, me parece importante recordarlo, no llega el 20 de enero. El 20 de enero se ratifica la amenaza trumpista. La amenaza trumpista llega el 21 de diciembre, cuando lanza un tweet, hoy X, en que directamente dice que el canal va a ser estadounidense, va a regresar a manos estadounidenses. ¿Sí? Hace ya algún tiempo de eso, casi justo un mes antes de la toma de posesión. Y hay que entender qué quiere decir él por eso y hay que entender cuál es su visión. Bien, es muy frecuente decir que Trump, MAGA o esta nueva fase de MAGA no tienen una visión geopolítica. Yo sostengo que sí, así sea por descarte, es decir, por haber descartado ellos las alternativas. Pensemos un poco en los países y áreas geográficas a los que ellos le dedican la atención con fines de supuesta toma de territorios, ¿no? Donde, a qué países y zonas les está amenazando su soberanía e integridad territorial. Y veremos rápidamente que, al menos a mi entender, no se trata de un tema casual. A Canadá, a Groenlandia, que en la actualidad al menos todavía pertenece a Dinamarca, y al Canal de Panamá. Y también ahí voy a hacer una distinción que me parece importante. ¿Qué tienen en común las 3 áreas? Bueno, Canadá tiene el pasadizo noreste, que ya sabemos que está gradualmente, eso va a tomar un tiempo, no va a ser mañana, pero en una generación ya se habrá desleído lo suficiente como para que haya al menos eso se espera, para que haya un tránsito fluido de buques a través del mismo. Groenlandia también contribuye al control de paso de buques de esa área, es decir, de Europa hacia América e inclusive hacia Asia. Y un rol semejante lo tiene Panamá. Panamá es, con los otros 3 puntos que mencionaba John, eso que los americanos llaman un choke point, es decir, un punto de ahogo del comercio mundial. Porque nosotros siempre lo vemos como si facilitamos el comercio mundial, en realidad lo que hay es un obstáculo geográfico. Y eso es lo que permite que todo el mundo tenga que acudir a nosotros y a los otros 3 puntos geográficos que obstaculizan geográficamente la fluidez natural del paso. Bien, si el gobierno estadounidense lograra, por negociación o por otra vía, el control de esos 3 puntos, controlaría aproximadamente el 60% del comercio mundial. No es una cosa descabellada desde el punto de vista de su concepción. Es descabellado considerando el momento histórico actual. Y es descabellado porque ignora lo que es el derecho internacional público, los acuerdos internacionales, las Naciones Unidas, etc. Y es descabellado porque además en ocasiones no descarta la posibilidad del uso de la fuerza. Hace apenas unos días que volvió a hacerlo, ¿no? Es decir, en ese sentido es descabellado, ¿no? Él lo hizo hace un par de días su secretario de Defensa. Entonces lo que digo es que detrás hay una concepción. No es una cosa ni ingenua ni meramente caprichosa, ni puramente vengativa por algún resentimiento que tenga, ni nada semejante, ¿no? Y lo otro que ahí me parece importante ahí destacar es que es importante tener muy presente el lenguaje que usa Trump. Trump, si ustedes se fijan, habla de que Canadá es el 51 estado.
A Groenlandia le ofrece ser Estado o territorio, juega con cierta ambigüedad con eso. En el caso de Panamá no habla de Panamá, en el caso de Panamá habla del Canal de Panamá. Bien, yo tengo una hipótesis, no puedo decir que sea más que eso, pero a mí me parece que el peso de lo que la precede es suficiente como para sentirme con cierta tranquilidad al esbozarla. El proyecto MAGA y la visión del presidente Trump, creo que no es ningún secreto, que digamos destaca, celebra y reclama como propio lo caucásico, usando la terminología estadounidense. Así que Canadá cabe muy bien en esa concepción. Groenlandia cabe con cierta comodidad. Pero Panamá es un país constituido precisamente por gente, en sentido fenotípico, semejante a la que ellos están ahora mismo, ¿no?, contra la cual están haciendo redadas y están deportando entre otros lugares al propio Panamá. Es decir, que es esa actitud etnocéntrica la que hace que ellos ni siquiera se planteen otra forma de asociación que la de tomarse el canal. Ahora bien, nuevamente, voy a matizar. Alguien asumirá con lo último que he dicho que estoy literalmente pensando que va a haber una invasión o algo semejante. Yo eso no digo que lo descarto, tiendo a disminuir la probabilidad de lo mismo. Tiendo a tomar en serio lo que ellos mismos dicen de que eso no va a pasar. Pero también tiendo a tomar en serio lo que dijo el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone, en el único esfuerzo que he leído a la fecha de intentar entender qué significa lo que quiere hacer Estados Unidos con Panamá. Y él dice que de lo que se trata es de que se regrese a una administración conjunta del canal. Y eso es importante tomarlo en consideración, primero porque es una propuesta concreta, sea o no eso lo que específicamente Trump tiene en su mente al hablar de este tema, o su administración, el conjunto del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque eso implica regresarnos a 1999 e implica regresarnos a un modelo de administración del canal basada no en el comercio, que es lo que ha hecho Panamá y por eso ha sido tan exitoso en la administración del canal, sino en necesidades defensivas de los Estados Unidos y comerciales de los Estados Unidos. Eso es muy importante tenerlo presente. Panamá ha logrado generar aumentos ingentes de la productividad del canal gracias a la posibilidad de aumentos de peajes para satisfacer las necesidades del canal y del país, y también de la obra de ampliación del canal, pero además porque lo está viendo el canal como un objeto de explotación y beneficio para el conjunto del país. Para los Estados Unidos no, para los Estados Unidos mientras más barato fuera el canal mejor, porque lo que se trataba era de que sus mercaderías, sus mercancías, o debe ser necesario sus barcos de defensa, pasaran del modo más expedito posible a través del canal y lo hicieran al menor costo posible. Para ellos no tenía ningún sentido que el canal fuera especialmente productivo, ¿no? Pues bien, podemos abordar otro tema vinculado directamente a las amenazas esgrimidas contra Panamá, y es el de la presencia china en Panamá. Yo lo voy a recorrer muy someramente. Diría lo siguiente, ¿no? Panamá estableció relaciones con China popular a expensas de Taiwán, que había sido un socio y aliado leal de Panamá. Y esto hay que decirlo y reconocerlo, que aunque fue eso gestionado por un gobierno en particular, la realidad es que gozaba de un gran consenso social en la sociedad panameña. Es decir, el panameño y la panameña pensaban que iba a haber una bonanza económica o al menos un beneficio económico importante gracias a esa nueva relación. Yo diría que eso ha sido muy relativo. Las grandes inversiones de las que se hablaba no se dieron, el gran turismo del que se hablaba no se dio, las grandes exportaciones solo se han dado en algunos rubros muy particulares, ¿no? Es decir, que ese cambio de ciclo realmente no llegó a darse. Sin embargo,
con lo que yo diría que era una combinación de ingenuidad, pero una ingenuidad quizá poco consciente de serlo. Lo que sí hubo es que Panamá dio a compañías chinas obras de infraestructura importante, algunas en las cercanías del canal, ¿no? Eso me parece que era poco prudente considerando la ubicación y posición estratégica del país. Y de haber tenido algo que ver con el asunto, probablemente habría favorecido que hubiera una diversificación de aliados en esas inversiones o beneficiarios de esas inversiones. Dicho lo anterior, el hecho de que estos proyectos de infraestructura sean construidos por compañías chinas no significan de modo alguno que China se haya inmiscuido ni en la gestión de lo público en Panamá, ni en es decir, en el gobierno o los gobiernos locales, ni nada semejante, ni que China haya pretendido en modo alguno incidir ni en la administración del canal, ni en el canal mismo, como se llegó a hablar de que había tropas chinas en el canal en algún momento. Quizás recuerden que hay una foto célebre del que se supone que es el más moderado de la actual administración, Marco Rubio, señalando durante su visita a Panamá, la primera que realizó al exterior, en un periplo por la región, señalando a un barco que decía que era la evidencia de la presencia y hegemonía china en el canal, y resultó ser un barco coreano y de Corea del Sur, por si las dudas. Es decir, que sobre eso hay muchos bulos, mucho mito y poca realidad, ¿no? Es importante tenerlo presente. Es decir, la presencia era lo que era. Creo que debimos haber diversificado, pero eso de ningún modo nos convertía en una marioneta china ni nada que se le parezca, ¿no? Y luego, ya para ir cerrando, sí quiero mencionar algunas cosas, ¿no? sobre cómo creo que es ese nuevo orden mundial emergente y cómo creo que podría reaccionar en nuestra región del mundo, pero yo creo que en general el mundo, es decir, creo que también es un tema que atañe a España, por ejemplo. Por una parte, así como les decía que me parece que no es algo totalmente ingenuo, totalmente torpe, totalmente espontáneo, esa ambición de Trump, creo que a lo que él apunta es a un mundo evidentemente muy ajeno a Naciones Unidas, evidentemente muy ajeno a ese orden global construido entre 1945 y hace apenas unos años, en que se crea, consolida el derecho internacional público, en que se crea y consolidan los derechos humanos, en que se crean y consolidan una serie de instituciones, incluyendo las Naciones Unidas, pero también la propia Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, están claramente en contra de ese proyecto, prefieren darle la espalda. Algunos creen incluso que serían capaces de salirse de Naciones Unidas. Yo tiendo a pensar que no es eso lo que van a hacer, pero podrían hacer, en un caso extremo, no digo que vaya a pasar, pero podrían hacer algo igualmente grave. Si los Estados Unidos decidieran retirar los fondos a Naciones Unidas, eso sería un golpe casi letal. En cierto sentido, para su operatividad sería casi peor que si se retirase de Naciones Unidas, ¿no? No creo que vaya a pasar. Digo que, a ver, que tienen muchas cartas, como también en el caso nuestro lo tienen, ¿no? Entonces, a lo que yo creo que ellos apuntan es a un mundo de esferas de influencia, ¿no? En el caso de Estados Unidos está esa esfera, que sería más bien una suerte de cuadrado, delimitada por los límites que les estaba diciendo a ustedes, ¿no? Es decir, Centroamérica, el Caribe, Canadá, Groenlandia, más o menos ese espacio, ¿no? Con un tramo significativo el Caribe mismo y un poquito más del Atlántico Norte, y el Pacífico del otro lado, un tramo del Pacífico evidentemente. Eso encaja en la concepción y los requerimientos, exigencias, demandas, sueños, pesadillas para otros de Trump y el trumpismo son análogas a las de Xi,
y el Partido Comunista Chino y a las de Putin en Rusia. ¿En qué sentido? En que quieren regresar a un status quo antes de ese orden mundial con ciertos linderos de comportamiento humano, ¿no? Y quieren regresar a las esferas de influencia y quieren regresar además al irredentismo, es decir, están dispuestos a decir que o se les arrebataron territorios o debieron tener territorios que por motivos históricos no les llegaron a pertenecer. Cuando ustedes superponen digamos, el sueño de Xi y el sueño de Putin y el sueño de Trump, se dan cuenta que en realidad no se pueden superponer, están en diferentes áreas que a duras penas se tocan, y si limitan sus ambiciones directas, ¿no?, a esos ámbitos, podrían coexistir con relativa facilidad. Lo demás es proyección global, todos van a tener proyección global, pero ¿a dónde es que quieren tener control? Que es un tema muy distinto. ¿A dónde quieren tener control? Que a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Pues bien, ¿qué pueden hacer todos los países, pero sobre todo países pequeños como el nuestro, que tienen una óptica particular? Lo primero es apelar al derecho internacional público, al derecho internacional en general, a conceptos fundamentales como el de soberanía, como la integridad territorial, a esferas importantes internacionales como por ejemplo el Consejo de Seguridad, donde coinciden Panamá y Dinamarca, pero también la CELAC, que va a tener este año en noviembre con la Unión Europea un encuentro, en noviembre me parece que es, o inclusive la Cumbre de las Américas, donde hay un espacio también para hacer algo de cabildeo. Sí, me parece que hay que hacer una apuesta fuerte al multilateralismo y una apuesta fuerte a las alianzas. En el caso panameño, lo primero debería ser una alianza con aquellos otros países que han sido amenazados, que serían Canadá, Dinamarca, México. Por supuesto que son países con retos distintos y con una envergadura distinta en la esfera internacional. Pero eso es precisamente lo que le convendría a Panamá, y no creo que a ellos les lastre nada que Panamá también esté yendo de la mano de ellos. Y ahí el reto que nosotros tenemos es el de la ideologización de la esfera internacional. Eso siempre ha sido un elemento, pero creo que pocas veces como ahora, al menos en América Latina, aunque entiendo que también hay mucho de eso en el mismo seno de la Unión Europea. Cuando hubo las primeras amenazas hacia Panamá, hubo intentos de solidaridad formal invocados por Colombia en el contexto de la CELAC, y hubo países latinoamericanos que se negaron a sumarse a esas resoluciones de solidaridad. En particular, en aquel momento, los países que podríamos denominar adyacentes al trumpismo, cuyos gobiernos podríamos denominar como adyacentes al trumpismo, cercanos al trumpismo, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú o Argentina, no llegaron a manifestarse en solidaridad con Panamá. Y eso es muy llamativo, no solo porque nuestro presidente tendría en principio, y su gobierno, alguna cercanía a muchos de esos países, ¿no?, a esos gobiernos de aquellos países, sino porque irónicamente los que nos respaldaron eran los que estaban, por así decirlo, en la acera de enfrente. O sea, nos respaldó la Venezuela, con la que en relaciones hay, el Brasil o el Chile, al que nosotros un día y otro también les estamos reclamando que nos tienen en listas negras por ser supuestos paraísos fiscales. Entonces se da una situación en que la ideología está pesando, curiosamente, más que los intereses inclusive. Y eso, ¿cómo se quiebra eso? Ese es un reto que el tiempo dirá si somos capaces de atender adecuadamente. Bueno, no les quito más tiempo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, podemos comenzar un turno de intervenciones. Yo me quería animar a preguntar algo. Ha salido muy tarde lo de paraíso fiscal, porque es verdad, no sé si es un mito, pero efectivamente creo que eso está muy presente en la literatura, ¿no? La idea de que Panamá ha sido un paraíso fiscal.
Pero sí, John. Sí, bueno, que digo que acaba de salir esta semana, reciente estos días, ¿no? Acaba de salir de las listas. De una lista. De una lista, ¿no? Sí. Que ha sido como un gran éxito. A ver, hay algunos temas interesantes que también han ido apareciendo un poco cuando ibas decantando, ya te ibas aproximando a lo más contemporáneo. Efectivamente, yo creo que el multilateralismo desde luego no entra dentro de la óptica de Trump, lo estamos viendo, ¿no? Y también veo que la Unión Europea no está presente en ningún caso, es decir, la capacidad que tenemos como Unión Europea de tener cierta influencia es absolutamente marginal, no estamos. Y también me preocupa un poco pues, que los liderazgos, diríamos, las potencias de tamaño medio como Brasil o como México están a otras. Es decir, tampoco parece que estén desarrollando ningún tipo de política exterior, ¿no? Multilateral o regional. Los organismos de integración regional tampoco están muy bien, es decir, lo único que queda es CELAC y la verdad, tampoco es que lo que haya venido haciendo en los últimos años haya sido efectivo. Los procesos de integración regional, estábamos hablando antes precisamente del SICA, pues bueno, dentro de lo malo el SICA es lo que, diríamos, lo que funciona un poquito, pero realmente no hay. Entonces, claro, diríamos el contexto en el que se está planteando algún tipo diríamos, de política regional o compartida, ¿no?, de estos países, pues parece muy endeble. Esa es una de mis preguntas. La segunda pregunta tiene que ver con una cuestión que me interesa mucho, porque además del crecimiento de la desigualdad, entiendo, por lo menos en el resto de los países de la región se ha producido también un incremento de la inseguridad. Como consecuencia de la migración venezolana, que de alguna manera ha traspasado fronteras, pero además lo que estamos asistiendo también es un crecimiento de la inseguridad, diríamos, a través del narcotráfico, crimen organizado, que prácticamente ha recorrido todo lo que sería la costa pacífica. Y luego, claro, teniendo tan cerca el modelo de Bukele y la buquelización un poco, pues cómo lo resuelve, diríamos, Panamá y esos gobiernos que están en la órbita, ¿no?, del centro derecha o más bien de la derecha. Entonces, ¿cómo se plantea, ¿no?, ese problema? Y esa es una cuestión interesante porque, claro, está afectando a algunos países que, diríamos, históricamente tenían otro modelo, como es el caso de Costa Rica, que parece que abandona prácticamente, ¿no?, el tradicional modelo de democracia liberal. Y luego, claro, el contexto de El Salvador o el contexto del resto de países centroamericanos pues es muy preocupante. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Si queréis podemos recoger alguna más del público y de alguna forma luego podéis contestar. Hola, mi nombre es Jorge. Yo quisiera ver cuál es el punto de vista de este nuevo orden. Yo me voy a enfocar en Centroamérica, digamos en Centroamérica, un poco Sudamérica. Este nuevo orden de los políticos un poco más anarquistas que han salido, en el cual ellos se exponen como aquel Mesías que te va a librar de todo, y el individualismo de cada país. ¿Qué opinan ustedes? Que hoy es con Trump, sálvese quien pueda, y yo, como decía el multilateralismo afuera, yo me salvo, yo soy amigo de él y veo qué puedo ganar o qué puedo perder. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Sí, yo quería primero dar las gracias porque yo tenía el tema de Panamá, la verdad, muy lejano, y he aprendido bastante en esta exposición que habéis hecho los dos. El tema yo lo quería llevar un poco más a lo global, más que a Panamá, por lo que ha comentado usted, que he llegado un poco tarde, pues pensaba que quedaba a las 7 y no me acuerdo su nombre ahora mismo. Pero el tema que ha comentado, que a mí me preocupa más, o sea, aparte contiene también a Panamá, bueno, a Canadá también, pero estos otros países, el tema que llaman del MAGA, ¿no? Se han nombrado ciertos países en América Latina, como Ecuador, como Perú. No sé si cercano a ese movimiento, pero bueno, que pueden tener digamos, cercanía. A mí me preocupa también en el tema de Europa. No, yo creo que en Europa hay bastantes, ya está habiendo cada vez más gobiernos, si no cerca del tema MAGA. Yo soy muy pesimista, eso también lo tengo que decir. O sea, yo creo que mientras, y que me perdonen, mientras aguanten Francia y Alemania vamos bien. Cuando caiga Francia o Alemania me parece que vamos a tener problemas. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema, digamos, el tema MAGA, que está un poco dando a Canadá, que está dando un poco a Panamá? ¿Cómo lo veis a nivel mundial? Y si también, aunque sea, añadir
otro actor, ya hay demasiadas cosas, ¿no? Pero también la función que puede tener, o el actor que veis vosotros, aparte de Putin, por supuesto, en Israel. Si tiene algo que ver, si ellos van por libre, sé que son bastantes preguntas, ¿no? Pero bueno, para acotar, ¿cómo veis vosotros el movimiento, digamos, MAGA, entre comillas, o los países más cercanos a ellos, para que haya un multilateralismo de verdad, es decir, para que la Unión Europea tenga una voz, para que América Latina tenga una voz? Porque yo creo que eso es lo que está intentando bombardear, entre comillas. Bueno, pues paso. Son demasiado... También Pedro, sí. Muy breve. Por añadir uno más, China, ¿no? Al final es lo que Trump argumenta del riesgo para recuperar Canadá, ¿no? De que China está como ampliando su órbita de influencia sobre el canal. Esta postura de Estados Unidos, ¿qué puede suponer? ¿Un alejamiento de Panamá hacia China o, al contrario, teniendo en cuenta la postura belicista, digamos, de Trump? Pues hay muchas preguntas. A ver. Bueno, el tema de seguridad, eso es un tema interesante. Este año no, pero recordemos que en los últimos años la cantidad de inmigrantes que han pasado por el Darién, por la selva de Darién, era un promedio de 500.000. Eso eran unos registros desbordantes al año. Sí. 500.000 de inmigrantes cruzaban la selva. La selva de Darién es la de las selvas más peligrosas del mundo, además de guerrillas, por la situación geográfica. Digamos que la carretera interamericana empieza en Canadá y termina en Chile. El único punto donde se interrumpe es en el Darién. O sea, digamos, para que... por esa zona tan inhóspita han estado pasando más de 500.000, salvo con estas nuevas políticas de deportación tan agresivas de Trump, que les está dando el efecto inverso, están volviendo, ¿no? Y ahí está generando un efecto problema de vuelta. Pero es interesante cómo ha sido en Panamá, porque es verdad que ha tenido mucho efecto en las dos fronteras, pero había un puente, que es el puente de las Américas, que es por donde pasaban todos este 1.000.000 de migrantes, pero todos pasaban en buses. Entonces, estratégicamente el gobierno consiguió que la población no lo viese, y sobre todo la población que tristemente más importa, que es la población de la zona del canal, la zona de la ciudad. Hay un chiste que se hace generalmente en Centroamérica, dice: ¿qué diferencia Costa Rica de Panamá? Y dice pues que Costa Rica es un país con capital, dice, y que Panamá es una capital con país, ¿no? Es que un poco para que sepamos la importancia, claro. Y ahí ese espacio que es realmente importante de la capital, todos estos migrantes no se han visto, han sido invisibilizados. En nuestras encuestas había una percepción negativa de la influencia cultural que está teniendo había 6 de cada 10 que decían que la influencia bueno, no encuestas nosotros trabajamos también con el Barómetro de las Américas. Entonces trabajamos en el último informe. Ahora ya sabemos que con Trump el informe del Barómetro estamos esperando a ver si Vanderbilt tiene algún recurso, porque ha quitado todos los informes. Bueno, pero en ese dato salía que 6 de cada 10 venezolanos afectaba a la cultura nacional, y también 6 de cada 10 decían que afectaba a la economía, pero fíjate que el crimen y tal, no, que es sí, el gran elemento, en no otros era, casos, sí, en otros Ecuador, casos ejemplo, es lo que hace saltar la alarma, ¿no? Es lo que hace saltar la alarma, no es porque estamos hablando de otro tipo de población venezolana que ha venido de forma más progresiva, que ha ido poniendo su negocio, pero no es exactamente esa migración desesperada que intenta llegar al norte, ¿no? Esa ha sido totalmente invisible. Y entonces la percepción de inseguridad es, en términos de nuestras encuestas, nunca es el primer problema. La inseguridad no llega es un porcentaje que dice que la primera no es ni la segunda ni la tercera opción, ¿no? O sea, quiero decir, y en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes, Panamá en términos regionales pues sigue siendo bastante bajo, es decir, es un país relativamente seguro. Hombre, hay zonas rojas, pero es de los pocos países de Centroamérica, quizás San José un poco más,
que puedes pasear por la cinta costera de la ciudad a las 12, 2 de la madrugada tranquilamente. Incluso puedes que esto no es menor, pasear siendo mujer, que ya sabemos que es, y no hay ningún problema. Entonces, yo creo que ha habido un efecto de invisibilización y paso directo de unos migrantes de un punto fronterizo al otro. Y las cuestiones geopolíticas te las voy a dejar. Bien, arranco justo por donde estaba John. A mí me parece que es interesante que, o sea, la región no es un tema panameño nada más, ¿no? La región está caracterizada por el tema de la desigualdad, ¿no? Panamá es puntero, por así decirlo, en la materia, pero es un tema que caracteriza a la región. También es una región marcada por violencia e inseguridad. Eso es importante, ¿no? Ahora, sobresalir en cualquiera de esos ámbitos no es ningún tipo de orgullo, sobre todo en una región marcada por eso, ¿no? En el caso de la desigualdad, comentaba hace no mucho que nosotros estábamos de quinto país más desigual del mundo alrededor de 1980 y que logramos pasar al sexto país 40 años después. Con lo cual, si nosotros aspirásemos a estar entre, pongamos por caso, los 20 países menos desiguales del mundo, tendríamos que dejar pasar más de 6.000 años, ¿no?, a esa rata de avance en la materia. Es decir, que tenemos que identificar eso para saber que hay que prestarle atención, no solamente por la ubicación, sino por lo lento del cambio, que es un tema distinto a la ubicación. Porque alguien podría pensar, bueno, pero eso está cambiando tremendamente gracias a estos grandes crecimientos que señalaba yo. No es ese el caso. Si bien no estamos en un país particularmente seguro, hubo momentos en que parecía que íbamos a tener tasas de tipo, en aquella época sería centroamericano, eso también ha cambiado algo, pero estaríamos alcanzando los países más violentos de la región. De esto estoy hablando hace ya bastante más de una década. En lo que sí estamos de punteros también es en el tema carcelario. En un continente donde hay mucha violencia e inseguridad, también estamos como continente, y ahí sí podemos incluir a Estados Unidos, pero eso incluye a otros países de América Latina y nos incluye a nosotros, entre esos países que tienen una población penitenciaria que es, en términos per cápita, sumamente alta. Ese es un tema, entre muchos otros, que no hemos explorado con el rigor y profundidad que se refiere. Y no me refiero desde el punto de vista penológico, desde el punto de vista criminológico, me refiero desde el punto de vista de otras ciencias sociales, claro, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Qué rol juega eso vis a vis el tema de la violencia? Y yo ahí refuerzo lo que dice John. En realidad, en el caso panameño no puedo hablar por los casos de Chile y Ecuador, que conozco como cualquiera que lee noticias y poco más, aunque tengo claro que en Ecuador no es nada más el tema del Tren de Aragua, sino que están los albaneses y otros grupos ahí jugando un rol en la violentización de esa sociedad, ¿no? Pero en el caso panameño digamos, no hay ninguna asociación automática del venezolano con la inseguridad o la violencia o las bandas o nada parecido. Eso me parece importante, ¿no? También, para reforzar lo que decía yo en cuanto al paso del tapón de Darién, les cuento una anécdota de cuando nosotros recibíamos 25.000 personas al año y creíamos que era una cosa extraordinaria. Estábamos abrumados, el país veía sus capacidades totalmente desbordadas, y la realidad es que los que cruzaban vivían en unas condiciones bastante penosas mientras hacían el tránsito, y el gobierno tomaba las medidas biométricas e inoculaba a las personas y qué sé yo. En una de las 19 visitas que hice en aquel periodo, una de las personas que acababa de cruzar me siguió, se acercó, insistió en hablar. Yo francamente pensé que quería que uno
le brindara algo, y ya todo lo habíamos dado, los que habíamos llegado ahí no teníamos nada, y era un momento muy penoso, pero decidimos atenderle, y me impactó muchísimo porque era un sirio acompañado de un senegalés, y el sirio, en un inglés bastante quebrado, decía que lo que quería era que nosotros supiéramos lo que ellos acababan de pasar. Yo había visto el momento en que esta gente estaba entrando ya a las zonas en las que había presencia de nuestro Servicio Nacional de Fronteras. Y él decía que era importante que se supiera testimonios como el de él, porque él había sido combatiente en Alepo, y había dejado aquello por motivos bastante evidentes, pues uno de los sitios más brutales hasta el presente, después de Stalingrado. Y dijo que si él hubiera sabido lo que iba a vivir en el cruce del Darién, él se hubiera quedado combatiendo en Alepo. Eso yo nunca lo olvidaré. Entonces, en esa masa migratoria, como decía John, se maneja con una suerte de sigilo, se le traslada de un lado a otro, atraviesan el país típicamente de noche, en buses muy bien organizados. Ese es un manejo logístico muy eficiente, ¿no? Porque eso es lo que es una operación logística, que se maneja para que eso se dé sin que disrumpa la vida cotidiana del panameño. Esos números han bajado a casi nada en la actualidad, fruto del push factor, del factor empuje de Trump y la administración trumpista, ¿no? Pues bien, saliendo de Panamá y entrando en lo internacional propiamente, varias cosas rápidas. ¿Qué alternativas hay para lidiar con aquello? Pues muy bien, la diplomacia y el multilateralismo. Es que es relativamente obvio, sobre todo para países pequeños. Es decir, tenemos herramientas, pero son herramientas limitadas. Eso no significa que no existan. Menos para un país como Panamá, que en la actualidad es, por sexta vez, si no me equivoco, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y que pertenece a toda esta serie de foros que estábamos mencionando con antelación, y que tiene una cierta cintura diplomática, un juego de cintura interesante que le permite dialogar con distintos actores. Es un país que tiene la peculiaridad, la particularidad de ser geográficamente centroamericano, históricamente sudamericano y culturalmente caribeño. Eso le da una triple proyección y le permite actuar, por así decirlo, de país bisagra entre esas tres subregiones de nuestro continente. Y eso le da un valor agregado en la esfera internacional. Los actores internacionales colectivos actuales son lo que son actores débiles. Las Naciones Unidas es distinta a la Unión Europea, pero tiene vulnerabilidades. Quizás no sea un caso de debilidad, pero sí de vulnerabilidades internas por temas que aquí se han mencionado. SICA pues es lo que es, un proyecto de integración con algún logro y muchas limitaciones. CELAC es algo análogo en cuanto a foro de diálogo regional. Pero lo que no se puede hacer es sencillamente descartarlos, ¿no? Es decir, no podemos desestimarlos, tenemos que pensar en cómo le sacamos algún provecho a aquello. En cuanto al rol de estos actores de la subregión, ¿no? Bukele, Xiomara Castro, Chávez, el de Costa Rica, o Daniel Ortega, ¿no? Que son todos algo caudillistas, al menos 3 de ellos populistas. Sí, claro, plantean diferentes tipos de retos, ¿no? Porque, como yo decía, o sea, hay un tema ahí de naturaleza ideológica, que no tiene que ver ni con el tipo de régimen en algún caso, ni con el tipo de liderazgo en algún otro, ¿no? El reto aquí pareciera ser más bien ideológico, con una cierta derecha posicionándose muy afín a Trump. Ese es un fenómeno que, ese del MAGA más allá de MAGA, ¿no? Más allá de los Estados Unidos, que es creciente, que tiene una proyección sobre todo en América y Europa, pero creo que no se limita a América y Europa. Creo que esa mancha es un modo de decirlo, pero no quiero literalmente decir que es una mancha, como si fuera esa mancha de aceite, digamos, ¿no? Eso se va a ir regando. Sí, no, yo creo que hay cierta sintonía, por ejemplo, ¿no? Con Modi en la India, ¿no? Con Erdogan en Turquía, sintonía. Yo no digo que sea lo mismo, no estoy presumiendo de
de que ninguno de ellos diga ser MAGA, pero sí tienen algún grado de sintonía y un proyecto con analogías identificables con relativa facilidad, ¿no? Y sobre la Unión Europea y MAGA, bueno, yo hace varios años, creo que en pandemia, para aclararle a un grupo de colegas la afectación que tiene la Unión Europea con el tema de la ultraderecha, la extrema derecha y los adyacentes a MAGA, empecé a llevar un listado de aquellos países en los que había cogobierno con la ultraderecha, en los que la ultraderecha era segunda fuerza, tercera fuerza o primera fuerza. Todos los años lo actualizo. Es nada más para mi consumo interno y de un grupo de gente con la que suelo corresponderme por vía electrónica. No ha cesado de crecer. Yo no he sabido de un país en el que disminuya la adhesión a la ultraderecha y la extrema derecha. Y ese tema además me llama la atención incluso porque ese listado trato de mantenerlo muy al día, y me llama la atención porque aunque hay mucha alarma, no veo que se aborde así, con esa claridad, porque la claridad es esta. Tú puedes trazar en base a lo que estoy diciendo, yo no digo además en algún foro académico, meramente que seguro que alguien más lo tiene que estar haciendo, sino en temas de alta divulgación que es necesario, ¿no? Como el conjunto de gobiernos ha crecido, de cogobiernos ha crecido, de primeras fuerzas, de segundas fuerzas, de terceras fuerzas ha crecido. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, es decir, la Unión Europea está horadada, y el proyecto puede, yo no voy a decir que colapsar, eso es muy dramático y no estoy preveyendo nada de eso, pero puede sufrir reveses muy importantes y su capacidad de acción internacional puede verse muy limitada. Y bueno, yo sí creo que la Unión Europea ante estas amenazas es un aliado natural de países como Panamá, a pesar de la lejanía, la distancia, nuestra cercanía a Estados Unidos, pero hay que ver qué capacidad de maniobra tiene o siente que tiene la Unión Europea. Porque mucho de esto, de la capacidad de maniobra en la esfera internacional, también depende mucho de la lectura interna del hecho internacional. En cuanto a China, yo ya adelantaba que China no tiene la presencia en Panamá que los americanos dicen que tiene. Perdonen, disculpen. Dicen que ha tenido una presencia que además está menguando, ¿no? Pero que es básicamente la de la ejecución de proyectos de infraestructura concedidos por el gobierno panameño. Es decir, que afortunadamente Panamá no cayó en la trampa de la deuda. Eso es muy importante. Eso habría sido un tema de otra magnitud y nos habría expuesto de otro modo ante China y por ende, por rebote, ante los Estados Unidos. Eso no pasó en Panamá. Lo que sí ha pasado claramente es que es un punto ya no de encuentro como quizás en algún momento lo era o parecía serlo, sino un punto de roce y competencia entre China y los Estados Unidos. Y si hay un lugar hoy en día en el mundo en el que está esa disputa vista de modo claro y directo, es precisamente en Panamá. Obviando evidentemente el caso notorio de Taiwán, pero ese es otro tema, porque ahí está en juego la soberanía de un Estado independiente y de otro que quiere que deje de ser independiente. Fuera de aquella órbita, ¿no? Es en Panamá donde se está dando de modo más claro ese roce, ese choque. Y menciono lo importante, yo creo que hay que seguir a Panamá, no por Panamá, no porque nosotros creamos que somos importantes, ni mucho menos, sino porque efectivamente el tipo de choque que está teniendo entre China y Estados Unidos, muy directo, en Panamá, ese choque y la forma que asuma va a determinar cómo van a ser otros choques posteriores en otras áreas del mundo entre China y los Estados Unidos. Es decir, si llegan a acomodo, si no llegan a acomodo, si hay un ganador claro, si hay un perdedor claro, ¿no? Si hubo posibilidades de negociación directas o indirectas, ¿no? ¿Qué obtuvieron estos grandes poderes en esta especie de great game, por así decirlo, que está teniendo lugar en Panamá, ¿no? Y en cuanto al, me mencionaban el tema ya para cerrar, el tema del gobierno actual de Estados Unidos e Israel. Bueno, yo creo que la posición de ellos es muy clara y además tiene algunos componentes comprensibles desde el punto de vista electoral, ¿no?
y es hombre, si queremos ser benévolos, digamos que una solidaridad con el Estado de Israel. Si queremos ser más críticos, podemos decir que más allá de la solidaridad hay una disponibilidad a respaldar a Israel en cualquier acción que tome ante cualquier adversario o enemigo regional o internacional más allá de la región. Como lo digo, hay motivos históricos comprensibles para eso, pero hay motivos también de naturaleza local estadounidense que explican esa entrega. Es decir, la base MAGA está muy comprometida con el Estado de Israel y está dispuesta a apoyarle más allá, digamos, incluso que lo que una administración americana típica lo habría hecho posiblemente. Yo por añadir a esto que planteas, es muy visible y está muy presente, incluso en el Consejo de Naciones Unidas. Bueno, recientemente Milei hizo una visita a Israel para darle un apoyo explícito, es decir, todos los países de esta órbita hacen un apoyo explícito y cerrado a Netanyahu, incluso en algunas de las acciones que están condenadas con muchas pruebas de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y eso dificulta la acción también de todo este multilateralismo para ejercer un mínimo de orden ético-moral, ¿no? Porque ya estamos hablando de este tipo de crímenes, ¿no? Que están ya sostenidos con pruebas y con sentencias, ¿no? Esa posibilidad, al menos de que se trate públicamente, está claramente obstruido por este eje, ¿no? Este eje que se ha construido. Entonces, sí, ahí hay otro obstáculo para el funcionamiento del multilateralismo y los derechos humanos. Bueno, pues si les parece, muchísimas gracias, John Alfredo, por la Muchas exposición. gracias. La verdad es que no tenemos en muchas ocasiones oportunidad de hablar sobre Panamá. Aquí no es un tema, de acuerdo, que se aborde con frecuencia. Ha sido un placer y entiendo que esto quedará colgado en la página web del instituto. Lo digo de cara a que ustedes lo puedan utilizar también para clases o para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.